Buenos días, siendo las 10 horas con 57 minutos del día 2 de mayo del año 2019, nos encontramos constituidos en la cuarta sala de audiencias del Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo León, a fin de celebrar una audiencia en el Periodo Judicial 16.094/2018, iniciada por quejas en la investigación. La audiencia que será presidida por la licenciada Sara Patricia Basalva Pinantes, control del Estado de Inteligencia que representa inició con retraso a la hora señalada, en virtud de que el titular se encontraba desahogando de diversa audiencia. Bien, buenos días. Para efectos del registro, ¿se identifica, fiscal? Sí, buenos días, señoría. Mi nombre es Sandra Eres, era un agente del Ministerio Público Investigador con residencia en Monterrey. Abogado. Un servidor, José Antonio Castelazo Albín, defensor particular del investigado Rodolfo Francisco Barrera Lozano. Abogado. Gracias, su señoría. Mi nombre es Manuel Arnaúz Gil, soy asesor jurídico de la señora adulto mayor Dolores del Carmen Lozano Fierro. Buen día, su señoría. Licenciado Germán Alejandro González Larios, auxiliar del asesor jurídico. Bien, ¿quién solicita la audiencia y para qué efecto? El de la su señoría, esta audiencia fue peticionada al Poder Judicial del Estado por múltiples arbitrariedades en la investigación número 99/2018 de la Agencia del Ministerio Público Investigador, específicamente la número 4, especializada en violencia familiar y delitos sexuales. Dentro de esta investigación, su señoría, se han agotado todos y cada uno de los datos de prueba para poder lograr una audiencia inicial. Le doy un antecedente muy breve. En el año pasado, en diciembre del 2018, al encontrarse agotados todos los datos de prueba, la Fiscalía solicitó a este tribunal la audiencia inicial para formular la imputación al señor Rodolfo Barrera Lozano. Sin embargo, de una manera sorpresiva, al fijarse la fecha para la audiencia inicial, de manera sorpresiva y por órdenes de la directora, la licenciada Griselda, se ordenó la cancelación de la audiencia. Se le pidió a la Fiscalía que se cancelara esa audiencia. Esto que le estoy comentando conforme al deber de lealtad fue información proporcionada directamente por la directora de esta unidad de investigación. Y se pide cancelar la audiencia sin ningún tipo de razonamiento más que el hecho de que la audiencia se programó en las famosas audiencias combo. Se pudiera llegar a pensar que, bueno, por ser un asunto tal vez relevante para la Fiscalía, que esa audiencia no se llevara a cabo de manera conjunta. Pero lo que sorprende fue que no se solicitó ni la reprogramación ni la fijación de una nueva fecha. Le hago su conocimiento que hemos estado pegados en la audiencia, en la carpeta de investigación, y se han hecho múltiples peticiones a la Fiscalía en el sentido de que se pronuncie al respecto. Le digo cuáles han sido ellas. Ha habido peticiones el 22 de enero de este año, 18 de febrero y 14 de marzo. En todas estas peticiones se le ha pedido a la Fiscalía que dé contestación a las peticiones sobre que pida ya la audiencia inicial. No ha habido contestación alguna, algo de manera inaudito. Es un adulto mayor la víctima del delito que se está investigando, le están restringiendo el acceso a la justicia, le están restringiendo el acceso a una reparación de daño, le están restringiendo el acceso incluso a la protección que la misma Fiscalía está obligada a otorgarle. Es inaudito pensar que a una señora de 92 años, por causas inexplicables, no se le dé la continuación al asunto. Le insisto, no ha habido ni siquiera la contestación a las peticiones, ¿sí? Hay una responsabilidad penal en contra de la Fiscalía. El artículo 209 y el artículo 224 del Código Penal señalan con toda claridad delitos de abuso de autoridad, delitos también cometidos en la administración pública. Se le ha hecho el conocimiento de la Fiscalía de estas situaciones y aún así, su señoría, ha decidido callar, no decir nada y omitir. Desconozco sinceramente por qué la fiscal aquí presente no haya dado contestación. Estamos muy preocupados.
Y bueno, la solicitud va encaminada, precisamente tiene un fundamento jurídico, y ese fundamento jurídico la misma Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya lo ha delimitado en jurisprudencia, en el que señala que aun y cuando los actos que se soliciten en queja no son específicamente los del artículo 258 del Código Nacional, se puede acudir a esta audiencia cuando existan actos de la Fiscalía u omisiones de la misma que paralicen la investigación o provoquen una afectación a derechos fundamentales. Y en este caso, existe una violación a derechos fundamentales de un adulto mayor, que dicho sea de paso, también por jurisprudencia de la Corte requieren tener una categoría, al encontrarse en una categoría vulnerable, debe de dársele mayores consideraciones, cosa que se ha olvidado por una fiscalía que lo que debe de buscar es la protección a la víctima, y aquí evidentemente lo que se busca es la protección al investigado, de una manera, le insisto, inaudita. Tan es así que ahorita, en este momento, quiero pensar que la fiscalía debería estar sentado a mi lado, por ser víctima, y aquí vemos que la fiscalía está sentado al lado del abogado del investigado, algo que no se comprende. Básicamente la petición es que se le requiera por parte de este tribunal a la Fiscalía que dé contestación de forma inmediata, de forma fundada y motivada a la petición que he realizado de que se solicite la audiencia inicial, que dé contestación, no que este tribunal le requiera para que señale la audiencia inicial, porque sé que son atribuciones y facultades exclusivas del Ministerio Público, pero sí de conformar con el artículo 1 de la Constitución, que se le ordene a la Fiscalía que de forma inmediata, ni siquiera en 1, 2, 3 días, de forma inmediata, dé contestación a las peticiones en esta misma audiencia, que no se le dé oportunidad de que pueda ser dirigida o aleccionada por órganos superiores a la misma, que en esta misma audiencia dé contestación a las peticiones, y peticiones que conoce porque desde el 22 de enero, 18 de febrero y 14 de marzo se le ha planteado. Que dé contestación en este momento de forma fundada y motivada de los motivos por los cuales no ha dado contestación, de los motivos por los cuales no ha solicitado la audiencia inicial y los motivos por los cuales considera que no haya dado contestación. Ese en una primera petición. Y una segunda petición también se le solicita a este tribunal que se le requiera a la Fiscalía que, conforme al artículo 20 de la Constitución, respecto a los derechos de la víctima, que dé contestación a las peticiones en un plazo no mayor a 3 días, y que cada contestación que dé sea notificada de manera electrónica a la asesoría jurídica, en este caso a mi persona, al correo electrónico que ya está designado ahí. ¿Por qué, señora juez? Porque es una práctica común que se presente una petición y que pasen meses sin resolverlas, y que tengamos que llegar a una instancia como esta, que tengamos que llegar a una instancia federal, y que nos encontremos con escritos elaborados el día anterior con fecha de 3 meses antes. Entonces, por eso es esta segunda petición, que se le ordena a la Fiscalía que dentro de esta investigación cualquier petición de la asesoría jurídica sea notificada de forma inmediata, de manera electrónica, y que se emitan los acuerdos en un término no mayor a 3 días. Sabemos de las cargas laborales que puedan tener, pero creo que si el resto de las autoridades en el país tienen esos términos, yo creo que es factible hacerlo. Y todo esto que le estoy argumentando, su señoría, es en protección de los derechos fundamentales de una víctima. 92 años, señora juez. 92 años que el señor Rodolfo Barrera Lozano la violentó. Víctima que tiene reconocido el daño psicológico en la investigación por peritos propios de la Fiscalía, donde hay entrevistas de testigos que señalan con claridad los hechos, que no es materia de esta audiencia. A lo que le quiero llevar es que este no es un asunto, no es un capricho, no es algo más allá, que lo único que buscamos es el acceso a la justicia que la Fiscalía está impidiendo. Y en ese sentido es la petición, y le insisto, el fundamento de la misma tiene precedente en propios criterios de la Suprema Corte de Justicia. Les digo cuál es. Es la jurisprudencia con número de registro 2017-641,
Rápidamente le cito el rubro: sistema penal acusatorio. Las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación son impugnables ante el juez de control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Básicamente, en esta jurisprudencia, dentro de la ejecutoria de la misma, la Corte fue muy clara en delimitar que, aun y cuando no se trate del archivo temporal, de una suspensión, de un criterio de oportunidad, entre otros aspectos que señala el artículo 258, es factible acudir aquí con usted y pedir, implorar esa justicia. Y como último argumento, lo único que pido es que se pueda hacer cesar esta arbitrariedad, esta omisión de la Fiscalía, y se resuelva conforme a derecho. No se busca nada más allá que se resuelva conforme a derecho. Y bueno, la petición es esa: que se requiere a la Fiscalía que haya contestación de forma inmediata a las peticiones, en los términos que le señalé, y que pueda dar contestación de forma inmediata a los escritos que se le presente y se notifique de manera electrónica. Todo esto en protección a la señora Dolores, un adulto mayor, que conforme a la perspectiva del adulto mayor, está obligado a este tribunal e incluso a la Fiscalía a proteger sus intereses, situación que no se ha logrado. En ese sentido es la petición, señora juez. Muy bien. Fiscal, ¿tiene uso de la voz? Gracias, señoría. Buenos días. Pues la representación social manifiesta que pues a todas luces nosotros representamos a la víctima y yo también quiero que se resuelva esto conforme a derecho. En la carpeta de investigación hay varias solicitudes por parte del abogado del posible imputado, investigado. Hay varias peticiones que ha solicitado y todavía no se han resuelto. Ya se han mandado oficios de solicitud a diferentes dependencias y tampoco se han resuelto. Estamos en espera de que se agoten los datos de prueba que solicita también el abogado defensor del investigado. Yo no estoy sentada de aquel lado, ¿por qué? Porque él me está acusando a mí. Si hubiera aquí una silla en medio, pues allí me siento, ¿verdad? No es de que yo esté a favor de uno o a favor del otro. Estamos viendo por una señora de 92 años que la Fiscalía no ha tenido acceso a ella tampoco. Es decir, nosotros hemos querido acceder a hacerle ciertas diligencias, a ir con personal especializado del adulto mayor para hablar con ella y tampoco nosotros podemos acceder hacia ella. Siempre están pues los abogados tratando de tapar el acceso directamente con la víctima. Ya se había mandado una solicitud a personal del adulto mayor para que nos acompañara a su domicilio y no nos han dado el acceso. Ya nos mencionaron que la señora no quiere ser victimizada de nuevo. Para la Fiscalía es muy importante tener contacto directo con la víctima, señoría. Así como lo mencionó el abogado, hubo personal de periciales que llevaron a cabo un dictamen psicológico y fueron también al domicilio de la señora. Yo quiero... Bueno, nada más para entender bien esto. Estos son los motivos porque el abogado centra su petición en 2 puntos. Primero, que usted le dé contestación en forma inmediata a el por qué no ha acordado las peticiones que se le han hecho en diversos escritos de fecha 22 de enero, 18 de febrero y 14 de marzo respecto de que se solicite la audiencia de imputación. ¿Así es? Esa es la primera petición. Y la segunda es solicitarle que se requiera por parte de esta autoridad a la Fiscalía para que dé contestación a las peticiones que hace la víctima y le sean notificadas a través de su abogado, esto por la vía electrónica, que usted ya debe de tener conocimiento. Y pues que esta contestación sea en el término que establece la ley. Estas 2 peticiones hace el abogado. Las contestaciones de los oficios que solicita el abogado, yo las estoy mencionando
en este momento. Faltan diferentes datos de prueba que necesito desahogar para poder llevar a cabo, para poder traer este asunto a este honorable tribunal y pueda ser llevado a cabo una imputación. No se ha podido solicitar la audiencia de formulación de imputación porque, lo vuelvo a repetir, me faltan datos de prueba que ha solicitado el abogado aquí presente que representa al investigado. Esos son los términos en que no se ha podido llevar a cabo la solicitud de audiencia de formulación de imputación. Anteriormente se había solicitado, como lo expuso el abogado, el asesor jurídico, ya se había solicitado, se canceló la audiencia porque estaba dentro de las denominadas combo. Y como para la Fiscalía es un asunto que requiere un poquito más de atención por ser una víctima de adulto mayor, no queríamos que fuera ventilado este asunto en diversas audiencias combo. Por eso se canceló. Cuando se cancela, llega el abogado presente a solicitarme diferentes datos de prueba que todavía no se han desahogado. Por parte de la Fiscalía ya se hizo, pero no se ha dado contestación. Entonces es por lo que no se ha solicitado la audiencia de formulación. Bueno, entonces es de esta manera como le da contestación. Así es, señorita. De manera inmediata a las peticiones del abogado. Así es. Señoría, si me permite hacer el ejercicio de contradicción. Bueno, está dando contestación a lo que en este ejercicio, en este debate, sin embargo la petición se insiste. La Fiscalía está diciendo que no da contestación a mis peticiones porque hay otros datos de prueba que desahogar. O sea, no tiene y no otorga ningún fundamento legal ni ninguna motivación para decir no te contesto porque faltan datos de prueba pendientes por desahogar, sin audito. Entonces se insiste en que se le pida en este momento, en su resolución, que en su momento determine en esta queja, que se le requiera que de manera fundada y motivada diga por qué, y que ese argumento no es suficiente como para no dar una contestación. Imagínese, señora juez, que yo venga aquí a un tribunal y que existan datos de prueba que sean solicitados por la defensa y que un juez me conteste, no te contesto a ti tus peticiones porque hay unos datos de prueba pendientes de desahogar. ¿En qué mundo estamos? Estamos en un momento en el que se deben de respetar los derechos fundamentales y no es inaudito pensar que no se le conteste por esa situación. Ahora, dice la Fiscalía que no se le da el acceso a la víctima. ¿Qué más quiere la Fiscalía? Está la denuncia, está un dictamen psicológico de peritos propios de la Fiscalía. Ya fueron a su casa, ya la entrevistaron, ya concluyeron en que hay un daño psicológico. ¿Para qué más la quiere la señora? Ahora, ya pidió la audiencia inicial. Las peticiones del asesor ya se encontraban incluso antes de esa solicitud de la audiencia. No ha cambiado absolutamente nada. Es evidente la parcialidad con la que se está manejando la Fiscalía. Es evidente. Y se le insiste que en este momento, de forma fundada y motivada, señale por qué motivos y que no se le pueda tener como argumento el simple hecho de que hay otras peticiones. Entonces, señora juez, es algo que no entendemos que pueda llegar a pasar en un Estado que pretendemos, un Estado de Derecho que pretendemos, y mucho menos con una señora de 92 años. Señala la Fiscalía que representa a la víctima. Sinceramente, aquí vemos completamente lo contrario. Vemos a una Fiscalía que representa al investigado. Con todo el respeto para la fiscal aquí presente, pero los datos objetivos, tangibles, son esos. Dice que faltan datos de prueba. No podemos desconocer que el procedimiento penal tiene, con datos mínimos, puedes acudir a la audiencia inicial. Si la Fiscalía considera que hay datos que sean necesarios para su investigación, va a tener una etapa de investigación formalizada. Tenemos ya entrevista de la señora, entrevista de testigos, dictámenes psicológicos, no sé, y lo que busca nada más para hacerle su conocimiento. Yo sé que esto no tiene relación. Esos datos de prueba que dice la Fiscalía que están pendientes por desahogar, ¿sabe qué son? Son solicitudes de parte de la defensa del investigado respecto
a la calidad laboral de las personas que se rindió las entrevistas, que fueron testigos de los hechos violentos en cuanto a la señora de 92 años. Algo que ni siquiera tiene nada que ver, pero bueno, está bien, se la compro, pide los informes, pero eso no puede paralizar una investigación, eso no puede señalar que por ese motivo ni siquiera nos dé contestación. Yo soy asesor jurídico, represento a la señora. Las peticiones son de una señora de 92 años que no se están contestando. Entonces, se insiste en la petición, se insiste en que se le requiera que en este momento de manera fundada y motivada diga por qué no, o en su momento que en este momento pide la audiencia inicial y que se señale fecha y hora para la audiencia inicial. Y en ese sentido es la petición, señor juez. Y también, si no tiene usted inconveniente y para efecto de evitar cualquier impugnación posterior, si es factible que se le dé el uso de la voz también al defensor particular del investigador Rodolfo Barrera, para evitar cualquier impugnación posterior que no participó y que después todo se vuelva hacia atrás y nos quedemos en el mismo lugar. Ese es el ejercicio de contradicción que hago. ¿Algo más, fiscal? No, señoría, no tengo nada que decir. ¿Abogado, algo que quiera manifestar? Sí, como señoría. defensor particular de Sí. la persona investigada. Sí, muchas gracias. Solamente agregar que en el mismo sentido de lo que manifestó el Ministerio Público y en contra de lo manifestado en el último ejercicio de contradicción por parte del asesor jurídico, en el sentido de que no solamente es un oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, sino hay diversos, 2 audios de 2 grabaciones de mi cliente con la víctima, en donde se solicitaron análisis de información, se analizaran y se rindieran los dictámenes periciales respectivos. Precisamente esos audios versan sobre la voluntad de la señora de efectivamente presentar su denuncia o no. La señora jamás ha estado en presencia del Ministerio Público, nunca ha acudido. La denuncia penal se presentó a través de un diverso asesor jurídico. La designación del abogado aquí presente se realizó mediante escrito ratificado ante notario. No compareció la señora a ratificar la designación del asesor jurídico que se encuentra en esta audiencia. Por tal motivo, creo yo que sí es importante, y en aras de tutelar también el derecho de defensa del que goza mi representado, pues deshogar todos los datos de prueba que no solamente versan en oficio, sino, como le comento, en un dictamen pericial respecto de unos audios, de unas llamadas telefónicas que se tuvo la víctima con mi cliente. Amén de lo anterior, yo quiero tocar el tema de la procedencia del presente medio de impugnación. Si bien es cierto, el asesor jurídico estableció que existe un criterio en el que establece que no solamente se debe de atender a los supuestos contenidos en el artículo 258 para resolver los motivos, cabe establecer que tengo conocimiento no certero, porque no fui llamado a dicho medio de impugnación, pero previo al presente hubo un medio de impugnación que ya se resolvió, por lo que constituye cosa juzgada y no fue combatido mediante el juicio de amparo respectivo, en donde se determinó que era no procedente el recurso, el medio de control judicial que se está solicitando en esta audiencia, por virtud de que no contenían los supuestos establecidos en el artículo 258. No conozco el contenido de la resolución, mas sin embargo tengo entendido que fue por tal motivo. Yo en días pasados quise consultar la carpeta judicial, mas sin embargo estaba incompleta y no pude tener acceso a los puntos que se resolvieron en dicha audiencia. Como le repito, no fuimos llamados a la misma. Por lo tanto, pues si ya en la presente carpeta judicial ya se había determinado que era improcedente el presente medio de impugnación, pues, y no fue impugnado, pues yo creo que debe, para que no existan resoluciones contradictorias dentro de una misma carpeta judicial, debe prevalecer dicho criterio. Amén de lo anterior, sí conozco el contenido de la jurisprudencia a la que alude el asesor jurídico, mas sin embargo esa jurisprudencia es del mes de septiembre. En noviembre se hace mediante un criterio con número de registro 2018-487, se hace se toma en consideración lo dicho, lo mencionado en ese criterio jurisprudencial, y manifiesta que solamente si se puede tomar en consideración diversos aspectos que no sean los supuestos determinados en el 258, si versan sobre aspectos diversos a la función investigadora. El ingreso, que es lo que se solicita el asesor jurídico
de la carpeta no es un acto de investigación. Precisamente no se ha ingresado a la carpeta de investigación por virtud de que están desahogándose diversos datos de prueba que son fundamentales para ejercer el derecho de adecuada defensa y poder debatir en la audiencia de vinculación respectiva en su momento procesal oportuno. Es todo, su señoría. ¿Algo más en cuanto a esto último? Claro que sí, su señoría. Bueno, el primer señalamiento que hace el defensor es que la denuncia se presentó por un asesor jurídico, que mi designación se presentó mediante notario y que hace dudar de la intención de la víctima de la presente investigación. Está un dictamen psicológico, los peritos de la Procuraduría fueron a la casa, la entrevistaron, validaron, señalaron que el dicho es confiable de ella, que tiene una afectación psicológica y que tiene un daño psicológico. Entonces, no hay duda de que la intención de ella es seguir avanzando en esta investigación. En cuanto a que hay datos de prueba pendientes de desahogar, conforme al principio de deber de lealtad, tanto la Fiscalía como el defensor no le dicen a usted la verdad. Las peticiones de esos datos de prueba existen desde el 24 de julio del 2018, una de ellas, la de los oficios del IEM, y otra del 9 de agosto del 2018. Es decir, ya con anterioridad a la primera solicitud de la Fiscalía de audiencia inicial, eso ya existía. Entonces, ahora no puede ser una excusa para decir, no, es que hay unos datos de prueba pendientes por desahogar, cuando ya anteriormente ya había solicitado la audiencia inicial. Es evidente que hay líneas directas para proteger al investigado, por una parte. Por otro lado, dice el abogado que esta vía no es procedente y señala por ahí el criterio, el 2018-487. No hay que olvidar que nuestro sistema jurídico nacional señala la obligatoriedad de las jurisprudencias. La jurisprudencia que yo le di, como lo acabo de decir, es una jurisprudencia de carácter obligatorio conforme a la ley de amparo. El criterio que está señalando el abogado es una tesis aislada de un tribunal colegiado y no impide, bajo ninguna circunstancia, el ejercicio de esta audiencia. Ahora, señala como último argumento que anteriormente ya existió este medio de impugnación aquí y se declaró improcedente. Aquí está la Fiscalía y lo puede corroborar. Ese medio de impugnación que se tramitó aquí, la juez resolvió de la siguiente forma. Dijo, yo no puedo resolver porque no están notificadas las personas investigadas. Y es necesario para mí que aquí en esta sala estén las personas investigadas o por lo menos se encuentren notificadas. Ese fue uno de los primeros argumentos de la juez. Y otro de los argumentos de la juez fue que cuando yo presenté la queja, en aquel entonces no estaba todavía la solicitud de audiencia inicial. Y con posterioridad se solicitó la audiencia inicial que después se canceló. Y en aquella ocasión la licenciada Mónica me dice, a ver, tu queja queda sin materia porque tú le presentaste en razón de que no habían solicitado la audiencia inicial. Y ya hay una solicitud con posterioridad a la queja que tú estás presentando. Por lo tanto, se queda sin materia. No resolvió el fondo de la petición. Y si así lo hubiera hecho, eso no significa que cuantas veces existan omisiones y violaciones a la Constitución en perjuicio de la víctima, se pueda acudir a esta instancia. Es todo lo que quiero señalar, señor. Entonces, por ese motivo, o en ese sentido se resolvió esta petición. ¿Sí? ¿Algo más? No, señoría. Muy bien. Su señoría, solamente en cuanto al primer argumento, establecer que no fueron escritos del año pasado, fueron datos de prueba que se ofrecieron con posterioridad al ingreso y desingreso de la carpeta de investigación, específicamente el 17 de enero y el 19 de enero del presente año. O sea, no lo estoy engañando, no le estoy diciendo ninguna falsedad, aquí están los escritos. Señoría, tengo aquí el documento, no sé si guste que se los muestre, aquí está perfectamente establecido. Fecha de recibido 9 de agosto de 2018, recibido por una firma que dice Delia a las 10:58 de la mañana, dirigido a la gente del Ministerio Público, en el cual llega el audio y las conversaciones aquí establecidas. El otro, el de 9 de agosto, el del 24 de julio, forma parte de la carpeta de investigación.
Y está la carpeta de investigación con fecha de recibido, entonces, pero independientemente de eso, Independientemente de eso, bueno, su petición en esta audiencia ya estoy en posibilidades de resolver independientemente muy bien. de cualquier otra cosa. Bien, pues una vez que se ha escuchado a el peticionante de esta audiencia en su carácter de asesor jurídico de quien se dice víctima Dolores del Carmen Lozano Fierros y también escuchada la Fiscalía, así como el defensor particular del investigador Francisco Barragán Lozano. Bueno, primeramente precisar que la petición del asesor de la víctima, primero es que que la Fiscalía le dé contestación a las peticiones, esto de manera inmediata, ya que se hicieron con anterioridad mediante diversos escritos que ya fueron mencionados en los meses de enero, febrero y marzo de este año, y que son en relación a que se solicite por parte de la Fiscalía una audiencia de imputación. Por otra parte, también solicita que se le requiera a la Fiscalía para que, en respeto a los derechos fundamentales de la víctima, dé contestación a todas y cada una de las peticiones, esto en los términos que establece la ley, y les ha notificado las mismas a el abogado aquí presente en su carácter de asesor de la víctima. Bien, en cuanto al primer tema, se accede a lo peticionado por parte del asesor de la señora Dolores del Carmen Lozano Fierro, y fiscal, le requiero para que en esta misma audiencia y de una manera fundada y motivada de contestación a la petición, a las diversas peticiones que le hicieran por parte del asesor de la víctima, en el sentido de que se solicite a la autoridad judicial la audiencia de formulación de imputación. Asimismo, que dé contestación de manera escrita y dentro del término que así se encuentra establecido por la ley a todas y cada una de las peticiones que le haga la víctima a través de su asesor jurídico, y estas le sean notificados al mismo de la manera electrónica que tiene ya conocimiento. Ahora bien, y no obstante que en esta audiencia no se solicite, se le requiera a la Fiscalía que solicite la audiencia de formulación de imputación, pues esto es una facultad exclusiva de la Fiscalía. Sin embargo, este tribunal advierte, como lo refiere el asesor jurídico, y esta parte no es debatida ni por la Fiscalía ni por el defensor del investigado, bueno, que atienda a todos y cada uno de los derechos fundamentales de la víctima, quien, no sobra decir, es una persona de la tercera edad, la cual forma parte de un grupo vulnerable de nuestra sociedad y tiene el derecho a que se le que acceda a una justicia pronta y expedita. Por otra parte, bueno, se advierte que la Fiscalía ya había solicitado anteriormente la audiencia de formulación de imputación y, repito, no obstante que no es parte de o no es la petición que hace en este momento el asesor jurídico, y atendiendo a esa justicia a que tiene derecho la víctima, nada más referirle a la Fiscalía, sin que esto sea así una orden por parte de la autoridad judicial, y no obstante que la Fiscalía debe de tener conocimiento de ello,
Bueno, que al momento en que la Fiscalía cuenta con los datos suficientes para formular una imputación, bueno, es su obligación así hacerlo, pues sabemos que la etapa de investigación no concluye en el momento en que la Fiscalía solicita la formulación de imputación. Por otra parte, y atendiendo a lo señalado por la defensa particular del señor Rodolfo Francisco Barragán Lozano. Barrera, nada más para Perdón. Barrera Lozano. Rodolfo Francisco Barrera Lozano. Correcto. Muy bien. Bien, en el sentido de que ya se había hecho o ya se había solicitado anteriormente una audiencia de este tipo, de la cual evidentemente no tengo conocimiento más que lo que en esta audiencia me han señalado las partes. Bueno, esta audiencia, para el efecto que fue solicitado por el asesor, y no obstante que el artículo 258 literalmente no establece que sea para una petición como la que aquí se ha planteado. Sin embargo, en su primer supuesto se advierte que habla de las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar. Bueno, si bien es cierto, no se basa específicamente en un tema de este tipo, de que se esté absteniendo a investigar la Fiscalía. Sin embargo, sabemos que al momento de concluir con esa primera parte de la investigación, la Fiscalía tiene la obligación de solicitar en base y con el respeto a los derechos fundamentales de las víctimas, a solicitar esa audiencia de formulación de imputación. Entonces considero que dentro de este supuesto está inmerso el supuesto a que refiere el peticionante de esta audiencia. En ese sentido, bueno, queda resuelta esta petición. Muy bien, fiscal, tiene el uso de la voz, como lo dije, para que dé contestación de una manera fundada y motivada en esta misma audiencia al asesor en cuanto a la petición, la primera petición que hizo. Esto, repito, en concordancia con lo establecido así por nuestra máxima legislación del país, a fin de respetar los derechos fundamentales de la víctima en este caso. Así es. Conforme al artículo 127, 28, 29, 131 del Código Nacional 108 y 109, la Fiscalía, conforme también al 261, una vez que tenga los datos suficientes para poder solicitar la audiencia de imputación, de manera inmediata va a solicitar al área correspondiente de este tribunal, señoría, la audiencia de imputación, solamente una vez terminados los datos de prueba que crea que sean factibles para poder determinar una responsabilidad penal en contra del señor Rodolfo Francisco Barrera Lozano. Me comprometo de manera inmediata, señoría, a solicitar la audiencia de formulación de imputación. Ya si se llega a retrasar las diligencias solicitadas por la Fiscalía, así se solicitará conforme a derecho, señoría, y si no obran las contestaciones, pues así se solicitará y ya sería el juez de control si determina si hay una responsabilidad penal en contra del señor Rodolfo. Eso sería todo y pues aquí le reitero al asesor jurídico que de manera inmediata se va a solicitar la audiencia de formulación de imputación. Abogado, ¿algo que manifestar?
Sí, señoría, la Fiscalía no está dando cumplimiento a su determinación. Usted señaló diversos puntos que no abordó la Fiscalía referentes a la protección a la víctima, a la protección constitucional que tiene. La Fiscalía está diciendo que una vez que tenga datos suficientes para solicitar la imputación, la va a realizar. En este momento los tiene, los datos suficientes para formular la imputación. No está motivando de manera adecuada su determinación en este momento. Tiene ya en este momento los datos suficientes para la audiencia inicial. No atendió el argumento de su señoría. En franca rebeldía su determinación, en el sentido de que si ya cuenta con los datos de prueba necesarios, tiene la posibilidad de formular la imputación. La manera fundada y motivada que usted le obligó a la fiscal a emitir su determinación va encaminada en el sentido de que diga por qué con los datos que existen no es suficiente a su consideración, y sobre todo cuando ya anteriormente ya la había solicitado. Y le insisto, tenemos la denuncia, entrevistas de testigos, dictamen psicológico, tenemos datos suficientes. Y ahorita dice que una vez que tenga los datos suficientes va a formular la audiencia inicial, que es cuando formulará la petición. En este momento la Fiscalía puede pedir la fecha y hora para la audiencia inicial, porque ya tiene los datos suficientes, no está atendiendo su determinación y se le pide que se le requiera que cumpla con la determinación que usted le dio y se emitan los apercibimientos de ley a la Fiscalía desde este momento, puesto que no está cumpliendo, y señala que una vez que tenga los datos suficientes para acreditar una responsabilidad penal. Señoría, la responsabilidad penal se determina en esta sentencia definitiva después de que se lleve a cabo un juicio oral. Aquí no estamos determinando la responsabilidad penal, aquí estamos determinando nada más la existencia de un hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que una persona participó en él, y tenemos datos suficientes para ello. Le pido que requiera la Fiscalía con los procedimientos de ley para que se haga cargo de la determinación que usted le hizo. Y le insisto, y me apena tener que presentar este argumento, pero es una burla lo que la Fiscalía está respondiendo en este momento después de la determinación que usted está emitiendo. Es una señora de 92 años, vulnerable, que no se le está permitiendo el acceso a la justicia. No es posible que se permita una actitud de esta naturaleza, y mucho menos que no atienda lo que usted acaba de determinar. Entonces se insiste que se le requiera para que dé cumplimiento exacto a su determinación. Señoría, la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público y creo que todavía no hay datos suficientes dentro de la carpeta de investigación para poder solicitar la audiencia de imputación. Bien, fiscal no atendió debidamente lo que yo le requerí en esta audiencia, pues efectivamente, como lo señala el abogado, usted está manifestando que no cuenta con esos datos, ya que y que va a presentar la solicitud correspondiente cuando crea factible que está determinada la responsabilidad penal del investigado. Sabemos efectivamente, como lo dice el abogado, que seguido de la audiencia de imputación, la cual solicita la Fiscalía, cuando considere que hay un hecho con la apariencia de un delito y que existe la probabilidad de que una persona lo cometió, bueno, seguido de esta audiencia, la consecuencia, bueno, sería la solicitud o el planteamiento de la Fiscalía de resolver sobre la vinculación a proceso, y en la misma el juez resuelve sobre la probabilidad de la participación del investigado. La plena responsabilidad sabemos que se determina en una audiencia de juicio oral, ¿sí? Lo cual es después de que se lleve a cabo todo un proceso. En ese sentido, me llama la atención que anteriormente ya habían solicitado esta audiencia, y si así lo hizo la Fiscalía, pues fue porque consideraba que ya contaba con los datos suficientes. Como lo dije anteriormente, y si bien no es la facultad de esta autoridad ordenarle que solicite esa audiencia de formulación de imputación, pues esta es una facultad exclusiva del Ministerio Público. Sin embargo, bueno, estoy advirtiendo, como ya lo dije, que anteriormente ya se solicitó, y el argumento respecto de que está desahogando datos que fueran solicitados por la defensa del investigado, bueno, sabemos que la etapa de investigación no concluye con la formulación de la imputación.
En ese sentido, le requiero, fiscal, para que resuelva conforme a derecho y haga su planteamiento conforme a derecho, y esto debiéndose tomar en cuenta los derechos fundamentales de la víctima. Repito, es una persona de la tercera edad, es una parte vulnerable de nuestra sociedad. Debemos de tomar también en cuenta la edad, la cual en 92 años, que no es debatida por la Fiscalía ni por la defensa del investigado, y en ese sentido considero que esta persona tiene derecho a acceder a la justicia. Y usted como representante que debe ser en este caso de la víctima, bueno, le requiero para que de manera inmediata, ¿verdad? No necesariamente en esta audiencia, pero que resuelva lo que en derecho corresponda, esto en un debidamente fundado y motivado. Bien, ¿algo más, abogado? Sí, señoría, así tal y como se le requirió a la Fiscalía hace unos momentos que sea en esta audiencia, le soy muy sincero, señora juez. Si no se resuelve en esta audiencia y si no se le hace el requerimiento aquí mismo, vamos a llevarnos meses, tal vez años, en poder resolver esto. Este es el momento indicado en el que se puede requerir a la Fiscalía que haya cumplimiento, porque a este momento no ha dado cumplimiento. Su determinación, y se le insiste que se le requiera que en este momento se pronuncie. Lo único que se busca es acceder a la justicia. Parece que estamos en un mundo opuesto donde el asesor de la víctima está litigando en contra de la Fiscalía en lugar de en contra de la otra parte. En este momento la Fiscalía tiene la facultad para pronunciarse respecto a lo que usted ya le requirió. Y ese es el sentido de la petición, que en este mismo momento de contestación, atendiendo todos y cada uno de los argumentos que usted hizo anterior a la contestación y con posterioridad, que ya le tuvo por incumpliendo su respuesta, que en este momento se pronuncie la Fiscalía. Abogada. Señora, si me permite, creo que nos estamos descentrando un poco del tema. Bueno, le voy a dar primero el uso de la voz a la fiscal. Sí, señoría. Hace un momento lo mencioné. Conforme al 130 del Código Nacional, la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público. Para poder llevar a cabo la audiencia de imputación, el Ministerio Público necesita estar convencido, tener datos suficientes para poder llevar a cabo pues la correspondiente tipicidad del delito del señor Rodolfo. No me puede el asesor jurídico obligar a solicitar una audiencia de imputación. Yo le estoy diciendo que todavía me faltan datos de prueba por desahogar. Una vez que se concluyan estos datos de prueba y que el Ministerio Público crea que es conveniente poder solicitar la audiencia Eso ya lo dijo, de imputación, fiscal, lo puedo hacer. Ya no necesito escucharlo. Mi determinación es en el sentido de que usted, como fiscal, como representante de la víctima, bien, no obstante que no le puedo yo ordenar en este momento que solicite la audiencia de imputación, pues esto es una facultad exclusiva del Ministerio Público. Sin embargo, si el requerimiento hacia usted es para que tome en cuenta que estamos, repito, no hay necesidad de repetirlo, pero lo voy a hacer, dado su insistencia, que estamos ante una víctima que es parte de un grupo vulnerable de la sociedad, ¿sí? De 92 años. No lo quiero decir así, pero lo voy a decir, no me quiero ver mal, pero no nos vamos a esperar a que esta persona ya no esté aquí para formular imputación o para que acceda a la justicia. Entonces, usted como representante fiscal haga lo propio. Sí. ¿Algo más? Nada más que se dé un término para que se pronuncie y lo notifique por conducto de este tribunal de la determinación que dice que va a tomar de forma inmediata. Que se le otorgue un término a la fiscal para que pueda hacer esa contestación que dice por escrito presentará, y que lo haga en un término no mayor a 24 horas a este tribunal, y que
estar en condiciones también nosotros de saber la respuesta. Si no va a ocurrir lo que normalmente sabemos que es una práctica, se le va a estar requiriendo, y van a pasar 2, 3, 4 meses y va a sacar el acuerdo con fecha del 3 de mayo en diciembre. Muy bien. Dado lo manifestado por este tribunal y tomando en cuenta la condición de la víctima, le voy a dar un término de 48 horas fiscal para que notifique a este tribunal la resolución que usted haya adoptado, esto debiendo ser debidamente fundada y motivada y tomando en cuenta la legislación nacional, es decir, lo establecido en la Constitución, en la Ley General de Víctimas, así como los tratados internacionales y demás legislación que protege los derechos de las víctimas, así como del adulto mayor. Bien, no considero necesario, dado la petición original de la defensa y lo resuelto por del asesor de la víctima y lo ya resuelto por este tribunal, volver a concederle el uso a la voz a la defensa particular del investigado. No, una petición más, señoría. Dada la postura de la Fiscalía en esta audiencia, le solicito, y sé que tengo yo el alcance de los medios necesarios para ello, pero se pide la intervención de este tribunal para que se giren oficios a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Comisión Estatal de Víctimas, al órgano de control disciplinario interno de la Fiscalía General, a la Fiscalía General, para dar informe respecto de la actuación de la Fiscalía con evidentes violaciones a derechos fundamentales. Y finalmente, esos 4 oficios, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Estatal de Víctimas, al órgano de control disciplinario interno de la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía General para su conocimiento, y finalmente se solicita se dé vista de forma inmediata a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Nuevo León con copia de esta audiencia para que se inicie la investigación correspondiente. Se solicita el apoyo de este tribunal para girar esos oficios. Es completamente, y se lo hago a su conocimiento, es muy complicado que se le haga caso a un particular y se pide la intervención por la posible violación de derechos fundamentales, si quieren estos oficios y esas autoridades puedan resolver conforme a derecho. Bueno, en cuanto a esto, la petición de esta audiencia ya fue resuelta, ya se le requirió a la fiscal para que en el término de 48 horas funde y motive su determinación. Y en cuanto a esta última petición, una vez que la Fiscalía dé respuesta a este tribunal, se estará en posibilidades estará usted en posibilidades de solicitar lo correspondiente. Muy amable, señoría. Muy bien. Pedir copia certificada de la presente, la copia de la presente videograbación. Se accede a lo peticionado, ya sabe la forma de obtenerlo. De igual forma, y también a la carpeta judicial. Copia certificada de la carpeta judicial en físico, por favor. Muy bien, ya está reconocido la calidad del abogado. El propio tribunal me lo otorgó. Y una petición más, si me pudieran conceder el acceso al tribunal virtual mediante mi clave de acceso J. Castelazo. Bueno, en cuanto a la carpeta judicial, no... hay diversas actuaciones en ella. Desde la ¿Hay otra inicial... queja? Sí, lo que pasa es que hay otra queja que no fui... es que lo que pasa es que la introdujeron al mismo número. Con el mismo número. Muy bien, entonces para tener conocimiento de todo. Ya sabe la forma de obtenerlo y siendo las 11:51 concluye. Y aquí tenía la audiencia para pedirle.